En nombre de la Fundación para el Progreso, la Fundación Jaime Guzmán, Chile Siempre, Horizontal y Libertad y Desarrollo, les damos la bienvenida al seminario La Libertad de Expresión en una nueva encrucijada. La idea de hacer este seminario nace por una razón que nos convoca a cada uno de los que estamos aquí: la libertad de expresión y la censura social que experimentamos tanto en las universidades como en la discusión política en general, y la necesidad de trabajar por defender nuestros espacios de libre pensamiento y de poder expresarlo. Decidimos tomar el tema de la libertad de expresión y la encrucijada que vivimos hoy, sobre todo porque esta vulneración ya no se ve amenazada por la mordaza del Estado, sino por la censura social, que reclama para sí el monopolio de la verdad y de lo políticamente correcto. Esta amenaza a la libertad de expresión vulnera todas las otras manifestaciones de libertad, ya que se nos inhibe la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico y fortalecer nuestro conocimiento. Coartar nuestra posibilidad de pensar distinto y restringir los espacios donde poder expresarlo libremente es una amenaza que debemos enfrentar en todo lugar. Es por lo anterior que nos encontramos hoy con reconocidos expositores que nos ilustrarán y analizarán los desafíos que nos plantea la vulnerabilidad de la libertad de expresión, y conoceremos las experiencias de cada uno desde sus propios ámbitos de acción. De seguro, entenderemos por qué es una batalla que debemos dar incansablemente. Para hablar sobre ello, contamos con Lucía Santa Cruz, quien es Master of Philosophy de la Universidad de Oxford. Como les decía, es Máster en Philosophy de la Universidad de Oxford, Bachelor of Arts y Master of Arts en Historia de la London University. Es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Es consejera de varias instituciones académicas y culturales, entre ellas de Libertad y Desarrollo, directora de empresas, profesora universitaria y columnista del diario El Mercurio. Estamos también con Mauricio Rojas, historiador y doctor en Historia Económica, es ex miembro del Riksdag, Parlamento sueco por el Partido Popular Liberal, profesor adjunto de la Universidad de Lund, Suecia, ex ministro de Cultura y actualmente Senior Fellow de la Fundación para el Progreso. Y estamos también con Eduardo Sepúlveda, periodista de la Universidad Diego Portales. Eduardo fue editor general de la revista ¿Qué pasa?, editor de política, reportaje e investigación en el diario El Mercurio y autor del libro Felipe Cubillos, El desafío de un hombre que quiso ser un héroe. Es columnista del diario El Mercurio y actualmente es director del medio digital El Líbero. Y por último estamos con Bárbara Briceño, quien moderará este panel. Bárbara Briceño moderará este panel. Ella es cientista político, conductora de los programas Buenas tardes Mercado y Polos Opuestos, ambos en Radio El Conquistador. Amplia experiencia en el campo de las comunicaciones estratégicas, medios de comunicación y redes sociales. Su opinión sobre temas de actualidad y sociedad es frecuentemente requerido por medios de comunicación radiales, prensa escrita y televisión. Antes de comenzar, les quiero dejar algunos aspectos prácticos. Cada expositor tiene 15 minutos para hacer su exposición. Luego tendremos un espacio de conversación que lo moderará Bárbara Briceño y durante este tiempo iremos recogiendo las preguntas del público. Después, la moderadora leerá algunas de estas preguntas. Bueno, y al final les comento que sortearemos con todos los asistentes un pack de libros de todas las instituciones. Sin más, los dejo con Bárbara Briceño. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en este tema tan interesante. Si nosotros miramos lo que ha sido tanto en nuestro país como en el mundo en las últimas décadas, pareciera ser que nos pasamos de un extremo en el que no podíamos decir nada, había persecución política, persecución social por incluso dar una opinión, y hoy que nos vemos en una nueva encrucijada en donde pareciera ser que nos fuimos al extremo de que podemos decir prácticamente todo. ¿Cuál es el límite? Es una de las preguntas que nosotros queremos responder en este panel. ¿Cuál es el rol que tienen los influenciadores, los líderes de opinión? ¿Cuál es el rol que tienen los políticos? ¿Tenemos herramientas para poder defender el derecho que tenemos todos al honor y la honra? ¿Cómo se ve afectado con esta libertad de expresión que sin duda es un principio fundamental característico de la democracia, pero que pareciera ser las herramientas que tenemos no dan abasto? Uno podrá decir, bueno, tenemos recursos como por ejemplo una querella con injurias o calumnias,
Pero hoy en día en la práctica no pareciera que eso está a la altura de lo que necesitamos. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación, queremos libertad de expresión, queremos que ellos puedan investigar libremente, pero pareciera ser que se está perdiendo la rigurosidad. Muchos de ustedes, me imagino, han visto noticias falsas que ya no solo circulan en las redes sociales y en WhatsApp o en Facebook, que se viralizan muy rápido, también han llegado a los medios de comunicación. Normalmente uno cuando lo veía en un medio, de inmediato confiaba en que era 100% cierto, pero ya nos ha pasado en muchas oportunidades que no es así. Si nosotros miramos también la presunción de inocencia, junto a todos estos otros fenómenos, pareciera ser que cada día tiene menos valor. Basta con que alguien sea acusado de cualquier delito y ya es crucificado de inmediato por la opinión pública. ¿Dónde está el límite? Cuando nosotros miramos una manifestación, como una polera, por ejemplo, con un senador baleado en la cabeza, o un acto en un concierto, donde hace poquito ustedes vieron en Lollapalooza, tenían distintas imágenes también, bien violentas. ¿Eso cabe dentro de la libertad de expresión? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo abordamos todas estas dinámicas? ¿Y qué tenemos que hacer al respecto para respetar este valor fundamental, pero resguardando el principio y la honra de las personas? Son los temas que vamos a tratar esta noche. Le damos la bienvenida a Lucía Santa Cruz para que nos dé su primera exposición. Gracias. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Yo siempre he creído que si uno tiene pretensiones de ser intelectualmente honesta, debe partir por hacer una declaración, no de intereses, porque no es el caso, pero sí una declaración de los principios que inspiran el tema que uno va a abordar. Y en este sentido, yo quisiera explicitar de antemano que tengo la convicción absoluta de que los fundamentos de un país libre, los fundamentos de la civilización, son el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Y que sin ellos no puede funcionar un sistema democrático, no es posible el avance del conocimiento, no es posible la ciencia, no es posible la discusión racional. Y en ese sentido, mi hipótesis hoy día va a ser algo diferente de lo que ha dicho Bárbara, que yo creo que es una dimensión que hay que abordar y que estoy segura que alguien la va a abordar. Pero yo me voy a referir no tanto a los peligros del exceso de libertad, sino a ciertas amenazas que yo veo para la libertad de expresión hoy día, en Occidente y también en Chile. Yo lo primero que quisiera dejar muy en claro es que la democracia no es lo normal en la historia del ser humano. La libertad no es lo normal. La libertad de expresión no es lo normal. La prosperidad del ser humano no es lo normal. De hecho, la libertad de expresión como un derecho inalienable del ser humano, para nada menos que para expresar su pensamiento, su opinión, es una anomalía en la historia del ser humano. La verdad es que a través de la historia, la libertad de expresión ha estado siempre en una encrucijada y siempre amenazada. Es un derecho que hemos ganado a un costo muy alto y que ha estado siempre amenazada por el poder de los gobiernos, por el poder de los estados, por las iglesias y también por la presión social. Yo creo que lo que podemos decir es que lo habitual era la persecución de la autonomía para pensar, la Inquisición, la conversión forzosa por las armas al catolicismo, pero también al protestantismo. Lo habitual era que los herejes, vale decir, aquellos que no se conformaban con la verdad establecida en ese momento, eran quemados en la hoguera. Los libros eran ciertos libros prohibidos y sostener una teoría que desafiaba la ortodoxia, como lo hizo Galileo, llevaba también a la condena de muerte. Ello, por supuesto, cuando la Iglesia tenía no solamente el poder espiritual, sino que tenía imperio sobre materias terrenales.
De hecho, es solo en los últimos 200 o 300 años, menos de 300 años, que la libertad de pensamiento, la libertad de religión y de expresión quedaron proclamadas como derechos inalienables. Yo, por lo que entiendo, fue en la primera Declaración de los Derechos del Hombre en 1978, en los inicios de la Revolución Francesa, donde por primera vez se estableció la importancia de la libre comunicación del pensamiento y de las opiniones. Y eso se establece en la Declaración de Derechos, obliga a respetar el derecho de cualquier ciudadano a hablar, escribir e imprimir libremente. Todas las declaraciones de derechos humanos, desde entonces, incluida la actual de las Naciones Unidas, han estado regidas por los mismos principios. Y digo esto porque muchas veces una de las formas de socavar la libertad para expresarse libremente es decir que existiría una suerte de pugna entre los derechos humanos y la libertad de expresión, y que para salvaguardar los derechos humanos es necesario constreñir la libertad de expresión. Yo creo que no solamente no hay una contradicción entre ambos, sino que la libertad de expresión es uno de los derechos humanos más fundamentales que nosotros tenemos. Bueno, esta nueva preocupación con la libertad y la autonomía de las personas, la verdad es que es el resultado de una profunda revolución en las ideas que surgen de la Ilustración y que se consagra en cambios muy profundos en la historia de la filosofía política, que nosotros asociamos con Adam Smith en el ámbito de la economía, de la libertad económica, y con John Locke desde la visión de la generación de los gobiernos y la democracia en general. Ellos vinieron a consagrar la libertad de las personas de emanciparse de la tuición que ejercían los gobiernos en toda suerte de temas culturales, económicos, políticos. Los gobiernos, antes de la libertad que esta revolución significa, implicaba que los gobiernos tenían el poder para decidir todos los aspectos de las vidas de las personas. En la economía, qué se producía, cuánto se producía, quién lo podía producir, a qué precio se tenía que intercambiar. En la religión tenía que existir la religión del Estado. En fin, entonces vienen estas nuevas ideas a reemplazar a las monarquías absolutas de derecho divino con sus poderes omnímodos, como decía, sobre todos los aspectos del ser humano, incluidos aquellos aspectos que hoy día nosotros consideramos son propios de nuestra intimidad, de nuestra privacidad. De hecho, hasta la Revolución Francesa no es posible hacer una diferenciación conceptual clara entre el espacio público y el espacio privado, porque todos los espacios para esos fines eran públicos y estaban sometidos a la soberanía del monarca. Lo que sucedió es que cuando el cristianismo se hizo plural, diverso, como resultado de la Reforma Protestante, ello lleva a una guerra brutal en Europa de 30 años, que termina en 1648, y es ahí, como resultado de esta cruel episodio de 30 años de la vida europea, es ahí cuando surgen las primeras voces que demandan tolerancia religiosa. Locke es uno de los primeros en escribir sobre ella, y se plantea como la única forma en que los integrantes de una sociedad diversa y plural pueden vivir en paz. No significa llegar a acuerdos, no significa que todos tengamos que compartir indistintamente todas las premisas y todos los fundamentos de nuestras creencias. Por el contrario, es aceptar la diversidad, es entender, y eso no,
las visiones de otros, y eso no es pensar de que no existe, que todo es intercambiable, que todo es relativo, que no existe la verdad. No, es sencillamente aceptar que cuando hay divisiones profundas existen estos mandatos de ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo, o, como se le atribuye a Voltaire, aunque no se sabe si fue él o no, estoy en profundo desacuerdo con tus ideas, pero estoy dispuesta a dar la vida por tu derecho a expresarlas. Bueno, este cambio en el nivel de las ideas que se produce sitúa al hombre en un mundo en que lo cambia desde un mundo que estaba regido por la autoridad revelada, por la tradición, por la voluntad del rey, a un conocimiento expresado por la deliberación humana. Y eso llevó a cambios sin precedentes en la historia de la humanidad, además de introducir la idea de la tolerancia y de la democracia. Dicho sea de paso, quisiera destacar la relación indisoluble entre la libertad de expresión y la democracia, y la razón por la cual ella debe siempre prevalecer ante otras aspiraciones. Porque la verdad es que solo a través de una prensa libre que podemos garantizar la participación ciudadana en el debate político e influir en los gobiernos y, obviamente, esta participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es parte, esta deliberación pública es parte intrínseca de la democracia. Pero también llevó al cambio más radical experimentado por la humanidad, que es la idea, la posibilidad de transformar por medio del ingenio humano la pobreza en riqueza. La riqueza desde un bien que era estático y limitado en algo que puede ser creado por la innovación, por el espíritu creativo humano. Y para ello se requirió esta libertad previa del ser humano para poder pensar libremente. Y no hay pensamiento libre si este pensamiento no puede expresarse libremente en la esfera pública. Yo creo que hemos avanzado mucho en estos derechos, pero no deben ser tomados en forma complaciente. Hoy, no olvidemos, hay víctimas tangibles de la persecución a la libre expresión de ideas. Ayaan Hirsi Ali, que vive en Nueva York, está amenazada de muerte, igual que Rushdie. Debe gastar $1 millón al año para garantizar su seguridad personal, meramente porque cuestionó el tratamiento que el Islam le daba a las mujeres. Su compañero cineasta Van Gogh fue asesinado en Holanda. Y todos sabemos lo que le sucedió a Charlie Hebdo, también muerto con ocasión de la publicación de la caricatura que fue considerada incorrecta por algunos partidarios de la yihad. Bueno, ¿y cuál ha sido, pues esto es lo más grave tal vez, cuál ha sido la reacción del progresismo cultural? No ha sido defender a las víctimas, no ha sido defender la libertad de todos los ciudadanos, ha sido prohibir la difamación del Islam, de modo que cualquier opinión sobre esto puede ser considerada islamofobia y perseguida. Esto no difiere en nada de las prácticas de la Inquisición española en el pic de la represión. Bueno, pero para situarnos en el tema de nuestra realidad y de la Occidente en general, hay amenazas menos tangibles, más sutiles, más solapadas, pero yo creo que no menos peligrosas. Es lo que Tocqueville llamaba la tiranía de las mayorías. Este miedo a la tiranía de la opinión ha estado presente en todos los pensadores liberales, desde John Stuart Mill, quien decía explícitamente que para combatir la tiranía no bastaba con resguardarse de los gobiernos que tienen el poder para infringir nuestras libertades, sino que también había
que tener cuidado con la tiranía de las opiniones y los sentimientos prevalecientes y contra esta tendencia de la sociedad a imponer por medios distintos a las sanciones penales una forma de ver las reglas de conductas que todos tendríamos que acatar. Yo creo que ciertamente hoy día el mundo occidental está amenazado por el predominio de ideas derivadas del posmodernismo que se tratan de imponer por medio de una presión social indebida. Esta tendencia tiene sus orígenes muy marcados en la academia norteamericana, con el surgimiento de la llamada política de identidad, llámese el multiculturalismo, el feminismo radical, las pertenencias étnicas, etc. Pero esto tiene sus ecos en el mundo entero. Por la vía de censurar ciertos temas, ciertas expresiones lingüísticas, ciertas palabras, de imponer cierta bibliografía al margen de su calidad y prohibiendo otras. Se quiere imponer una ortodoxia sofocante que está impidiendo la discusión libre de las ideas. Y cuando se censura la palabra, repito, se censura el pensamiento. Hay que tener mucho cuidado con estas propuestas de que la educación no sea sexista, porque hay universidades donde los movimientos feministas están exigiendo que se incluyan autoras mujeres en la bibliografía, así ellas no tengan ni la calidad ni la importancia para ser incluidas en ella. Bueno, yo creo que es posible que antes el pensamiento conservador religioso trataba de primar y de limitar a otros por medidas culturales coercitivas. Hoy día es la nueva izquierda la principal impulsora de las restricciones culturales y de imponer modelos únicos y homogéneos en el ámbito del pensamiento y la expresión. Lo paradojal es que las universidades, que por definición deben ser el lugar del libre intercambio de ideas, cuya función principal es enseñar a pensar. Hoy día las universidades no tienen como misión principal transmitir el conocimiento, tienen que usar el conocimiento que está disponible en sus teléfonos para enseñar a las personas a pensar y a asociar y a organizar la cantidad de información con que se cuenta. Y para eso se requiere desarrollar espíritu crítico. Y la idea de que las universidades se puedan transformar en lugares donde se trata de imponer una verdad única en muchos temas, como el género, la sexualidad, la pertenencia étnica, etc., es anatema a la esencia de la universidad. Para que ello sea posible, para que las universidades puedan producir el bien a la cual son llamadas, es indispensable que los profesores y los estudiantes puedan enseñar, aprender, investigar y divulgar sin recibir presiones de ninguna índole. Yo contaba en una entrevista que me hizo el Libre hoy día que a mí me tocó presenciar a un profesor con una gran ascendencia sobre los alumnos silenciar a una persona en la audiencia donde se discutían las reformas educacionales, un estudiante que se atrevió a defender la educación particular subvencionada. Y el profesor le dijo: ¿usted se da cuenta de lo inhumano que es lo que usted está diciendo? Bueno, a mí me parece que esa es una presión ilegítima e indebida de un profesor sobre la libertad de pensamiento de los estudiantes. No quiero tomar más tiempo del que me toca. Bueno, ¿cuán real es esto acá? Yo creo que cuando se sugiere censurar los textos escolares para eliminar estereotipos, cuando se postula, y esto lo he leído yo en documentos oficiales de gobiernos anteriores, que los cuentos infantiles tienen que tener la misma cantidad de personajes, hombres que mujeres,
Cuando se obliga a incluir el sesgo de género en las investigaciones, existe la orden de que el sesgo de género debe ser incorporada incluso en los estudios de astronomía y de física. Cuando los fondos públicos de investigación sencillamente se le niegan a un investigador porque el tema o la bibliografía no incluye a los actores políticamente alineados con estas directrices consideradas políticamente correctas, cuando políticos de derecha, como decía Bárbara, son sometidos al discurso odioso, a la ilustración de lanzas perforando sus ojos, yo creo que estamos frente a una situación alarmante. Ahora, lo curioso es que si las universidades están traicionando su esencia, los medios de comunicación, que deberían salvaguardar la libertad de expresión por sobre cualquier otra causa, muchas veces actúan como la caja de resonancia de esta tendencia cultural y van arrastrando agua hacia el molino de la represión social o cultural. Por cierto, muchas veces hay una selección de temas y de personas que tienen mucho más que ver con la promoción de ciertas causas y cruzadas como el feminismo que con la búsqueda de la verdad imparcial. Finalmente, para terminar, yo creo que las personas, los estudiantes, no deberían tener que pagar ningún costo, ni siquiera emocional, por la expresión de sus ideas dentro de la argumentación racional y dentro de los límites de la democracia y el respeto a la libertad de otros. Muchas gracias. Lucía, muy interesante su exposición, vamos a estar discutiendo en un ratito más. Mauricio. Gracias. A ver, tenía unas imágenes que mostrarles. 4 amenazas a la libertad de expresión. La verdad es que la libertad de expresión es la libertad tal vez más molesta para muchos de todas las libertades. Le molesta al poder, le molesta al vecino cuando alguien, qué sé yo, dice algo que no le gusta, le molesta generalmente a las iglesias, le molesta a muchísima gente. Y por eso que siempre está bajo amenaza, porque hay muchos intereses muy comprensibles que dicen se pasaron de la raya. Aquí hay que poner un límite legal. A la vez yo estoy convencido, como Lucía también, que no hay ninguna libertad tan importante para tantos para poder defender una sociedad abierta y libre. Y es una contradicción. Lo que más nos molesta también es lo que más nos sirve. Y voy a hablar de 4 ejemplos de amenazas a la libertad de expresión y también tratar de entender cuál es el motivo o cuál es la molestia que diversos grupos expresan con la libertad de expresión. El primero es este. Ahí está una explicación. El gobierno de Ucrania prohíbe los 3 partidos comunistas existentes en el país en base a una ley que prohíbe la difusión, la propagación de ideologías totalitarias como el comunismo y el nacionalsocialismo. Ucrania, el pueblo ucraniano ha sido una víctima extraordinariamente importante de la ideología más asesina que hemos tenido, que es el comunismo. O sea, estábamos hablando de millones de muertos a nombre del comunismo. La masacre de Stalin de los ucranianos en los años 30 fue a través de una hambruna espantosa. Han sufrido muchísimo. Han sufrido la ocupación rusa, la ocupación alemana. O sea, todas las buenas razones debieran decir, hicieron bien. Prohibieron 2 lacras terribles que le han costado a la humanidad en el siglo XX quizás 140, 150 millones de muertos por razones ideológicas. Sin embargo, yo creo que un liberal no puede aceptar este tipo de prohibiciones, porque se empieza prohibiendo algo y uno no sabe dónde termina la prohibición. Yo creo que la forma propia de la sociedad abierta de combatir
estas ideologías aberrantes, indudablemente asesinas, es la crítica abierta, la difusión de las ideas, convencer a la gente de que hay mejores alternativas que las que proponen estas ideologías totalitarias. Pienso que la prohibición incluso lleva a lo contrario, hacerse una víctima, difundir de una manera que no se puede enfrentar en un diálogo abierto como este, ideologías como las que aquí están representadas. Por lo tanto, yo veo esta tendencia de muchos regímenes, pueden ser de izquierda o de derecha, a prohibir ideas, ideologías, como una amenaza muy importante hoy día a la libertad de expresión. Distinto es prohibir la organización de atentados, de agresiones. Eso es distinto. Es una agresión criminal que, por ejemplo, va a atentar contra un grupo, contra una persona, es distinto. Pero prohibirlo por sus ideas, por su simbología, yo lo veo como un atentado muy peligroso, incluso cuando se trata de ideologías tan criminales como el comunismo o el nacionalsocialismo. Este es otro ejemplo, que hoy día también es muy importante. El Parlamento polaco dicta una ley llamada de defensa de la reputación de la República y la nación polaca. Este es un parlamento dominado por la derecha nacionalista polaca, que castiga con penas severas a todo aquel que atribuya, públicamente, lógicamente, una parte de la culpa del Holocausto o las persecuciones de la Segunda Guerra Mundial al Estado polaco o a la nación polaca. Y aquí hay una cita de lo que es la ley que atribuye a la nación o al Estado polaco la responsabilidad o la corresponsabilidad de los crímenes nazis cometidos por el Tercer Reich alemán, crímenes de guerra u otros crímenes contra la paz y la humanidad. Esto llevó a una protesta formal del gobierno de Israel, porque los historiadores no dudan en atribuir una cierta responsabilidad a muchos polacos que actuaron en forma antisemita, que colaboraron, etc. Sin embargo, la tendencia acá es que el Estado fija una verdad. La nación polaca no tiene ninguna responsabilidad. Es como los que dicen, hay mucho de esto, el que niega el holocausto judío también puede ser condenado. Hay una ley en el Parlamento chileno que está un proyecto de ley que tiene el mismo sentido represivo. El que discute, niega, etcétera, lo que pasó supuestamente o no bajo la dictadura debe ser condenado. Este tipo de tendencias, como ustedes ven, vienen de la derecha, vienen de la izquierda. Yo lo veo como algo profundamente atentatorio contra la libertad de pensar y de expresarnos. Discutamos. Dejemos que una persona diga que el holocausto no ocurrió, que Auschwitz es una mentira, y combatámoslo con los medios de la libertad y de la sociedad abierta. Mostremos Auschwitz, visitémoslo, hablemos de ello, hablemos del holocausto que causó Stalin con los ucranianos, etc. Porque la represión parece ser lo más fácil, pero creo que es lo más ineficiente, porque al final muchos dicen, tal vez es cierto esto, y no nos dejan hablar de ello. Tal vez justamente porque es cierto, están reprimiendo que se diga. Por ejemplo, que muchos polacos tuvieron participación en este hecho. Esta tendencia, como les digo, está en todas partes, se está expandiendo muchísimo. El Parlamento francés aprobó una ley donde hay algo que se llama el genocidio armenio, una matanza horrible que ocurrió en Turquía a comienzos del siglo XX de 1,5 millones de armenios, actos terribles, y el Parlamento francés no solamente ha creado un día de celebración o de conmemoración lógicamente de este hecho, sino que ha declarado que se va a condenar con penas de cárcel cualquier persona que niegue este hecho histórico. Esta ley fue aprobada originalmente en el año 2010 y el Tribunal Superior francés, el Tribunal Constitucional, la declaró inconstitucional por atentar justamente contra la libertad de expresión. Sin embargo, la ley ha sido restablecida ahora, pero agregándole algo, que de esta manera incita al odio o a la acción criminal contra ciertos grupos. Con lo cual se matizó y se toma este hecho de
promover un acto criminal contra alguien. El tercer ejemplo, lo mencionó ya Lucía, es este famoso ejemplo de las caricaturas de Mahoma, del año 2005, que desataron una ola de indignación tremenda en todo el mundo islámico, costó decenas de muertos, productos boicoteados, embajadas agredidas, etc., y penas de muerte pendiente para todos los editores de este diario, que es el principal diario de Dinamarca, y hace poco hubo un atentado más tratando de cumplir esta condena a muerte por haber hecho una manifestación gráfica de Mahoma. Ahora, como ustedes ven, son bastante ofensivas. Mahoma tiene allá arriba, en vez del turbante, una bomba, por ejemplo. Y, en fin, uno puede recorrer acá, seguramente esto provoca tremendamente a un creyente. Ustedes saben que en el Islam existe la prohibición de hacer imágenes, no solamente del profeta, de Dios, por supuesto, porque es difícil hacer una imagen de Dios, pero si a alguien se le ocurriera. En fin, si ustedes entran a una mezquita no hay ninguna imagen, porque hay una prohibición explícita. Eso hace que los creyentes musulmanes tiendan a reaccionar con indignación cuando se hace alguna representación gráfica. Y no solamente con indignación, porque indignación yo lo entendería. Eso es parte, en fin, yo me siento ofendido. Pero tratando de simplemente prohibir a través de acciones físicas, por supuesto de leyes. O sea, si esto se hace en un país islámico, no les quepa duda que las leyes van a condenarlo a uno a cosas muy severas. Este tipo de indignación muy motivada es también una amenaza muy grande contra la libertad de expresión. Y hay que entenderlo, porque en Madrid hace una semana se estrenó una obra de teatro que se llama La vagina de Dios. Ustedes se imaginan la ofensa terrible, justamente cuando viene Semana Santa, para personas que son cristianas. Y por supuesto que fueron a manifestar, no propusieron que se destruyera el teatro ni nada, fueron bastante pacíficos, pero indudablemente que la indignación ante una ofensa semejante es tremenda. Y uno dice, ¿y por qué no aceptar esto? Después de todo, ¿por qué tenemos que andar molestando a los musulmanes con figuras de Mahoma? ¿Y por qué provocando a los cristianos diciendo que haciendo una obra de teatro todos desnudos, además, sobre la vagina de Dios? El problema es que casi todas las conductas humanas ofenden a alguien. Yo me puedo sentir ofendido o alguien porque una pareja se da un beso en la calle. De hecho, eso está penalizado en muchas partes, no es así nomás. Si dos homosexuales van de la mano, yo sé que hay muchos que se sienten ofendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una sociedad libre no sobreviviría ni 24 horas si nos diéramos el derecho a prohibir todo aquello que ofende. Porque la libertad tiene esa característica. Como somos diversos, distintos y hacemos cosas distintas, seguramente que a alguien le va a molestar, se va a ofender. Y por eso que es tan importante, incluso cuando entendemos la tremenda ofensa que se está haciendo, decir, esas ofensas y aceptarlas son el precio de la sociedad libre. Debemos aceptarla para tener las libertades que tenemos, como en este caso. El último ejemplo que les voy a dar, el texto está en inglés porque lo saqué del New York Times, es un profesor muy conocido llamado Charles Murray, o muchos otros, que dice cosas que a una parte de los académicos y de los estudiantes no les gustan. Lo que está muy bien, y tendrían que hacer muchos debates en torno a lo que este señor u otros dicen. El problema es que no se dan debates. Se da una manifestación, ustedes ven ahí los estudiantes, dados vueltas, se impide que este profesor, que es muy reconocido, hable, y después, tal como ustedes pueden ver aquí en el texto, cuando este señor sale con otro colega, les pegan, los agreden. Esto está pasando cada vez más, a nombre de distintas verdades que no deben ser cuestionadas. Lo que este señor
argumentaba en un famoso libro que se llama The Bell Curve, la curva de Bell, lo que él argumentaba es que había una relación entre el IQ, el coeficiente intelectual, y la situación social de las personas. En un contexto de distintos experimentos, de distintas estadísticas, donde además la mayoría afroamericana, la minoría afroamericana, aparecía con 15 puntos menos que en IQ que el blanco. Me imagino que si hubieran medido a los asiáticos, habrían aparecido por sobre los blancos. También hoy día en Estados Unidos tienen una presencia en las universidades destacadas que es muy importante. Hay personas que consideran que decir esto, independientemente de si es cierto o no, cosa que podemos discutir civilizadamente, es ofensivo y no debe decirse. Por lo tanto, en un contexto público, hay verdades que no deben pronunciarse porque esas verdades pueden ser utilizadas para, por ejemplo, que un supremacista blanco del Ku Klux Klan venga a decir que el blanco es superior al negro o el amarillo a este, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay verdades que deben ser, de alguna manera, cuestionadas, no solamente cuestionadas, sino que silenciadas. Voy a poner el ejemplo de una profesora de Inglaterra muy famosa que dice que el IQ de los hombres es superior al de las mujeres. Pero, ¡qué horror! Pero esta señora resulta que es la principal investigadora de estos temas en Gran Bretaña, miembro de todos los consejos, qué sé yo, y tiene una fundamentación científica enorme. Puede que no tenga la razón, ¿cierto? Pero yo espero que otro científico me diga y discuta con ella, mira, aquí están los argumentos, aquí están los... Pero yo no quiero que alguien se pare de repente y empiece a tirarle piedra a esta señora para acallar lo que está diciendo. Porque ahí sí que estamos entrando en un terreno donde se acaba la libertad. Volvemos a Galileo, volvemos a toda esta idea de quemar. Y esto está teniendo una fuerza tremenda. Por lo tanto, como ustedes ven de estos 4 ejemplos, desde los estados, la fe o las religiones, la gente, así como estos estudiantes, están hoy día atentando por muy buenas razones, pero muy equivocadas desde el punto de vista de la sociedad libre, contra este derecho, esta libertad esencial que es la de decir aquello que pensamos. Nunca se puede prohibir la libertad de pensamiento, por supuesto, porque es algo interno. La de expresión es la que siempre ha estado en juego. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, súper interesante. Casos concretos de cómo hemos visto coartada la libertad de expresión con otros fines bastante más malévolos en algunos casos. Eduardo. Muchas gracias por la invitación, un honor estar en este panel fantástico. Yo voy a hablar de la libertad de prensa estrictamente, más que la libertad de expresión, porque bueno, soy periodista y eso es de lo que sé. Y voy a plantear 3 amenazas a la libertad de expresión. Voy a ir una por una, lo más breve posible. Las 3 amenazas a la libertad de expresión que voy a plantear, la libertad de prensa que voy a plantear son el bullying, la pobreza y el buenismo, que me parece que son las 3 cosas más complicadas para la libertad de prensa. Parto por el bullying. Trabajé 20 años en el Mercurio y por lo tanto sé lo que es el bullying. Hasta mis amigos me molestaban y me decían el Mercurio miente cuando querían molestarme, porque es como una frase típica que se usa en Chile mucho y se usa mucho para hacer bullying, y especialmente a las personas que trabajábamos o todavía seguimos vinculados al Mercurio, una manera de descalificarte, el Mercurio miente. Voy a partir con un ejemplo concretísimo que me ocurrió a mí. Probablemente ustedes recuerdan el caso Spinac. Estamos hablando del año más o menos 2003, se hace una denuncia de que hay fiestas donde participan políticos, empresarios, personas poderosas, y en esas fiestas, bien subidas de tono, ocurren cosas tremendas como, por ejemplo, abuso a menores, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, y esta denuncia, de hecho, muertes, en estas fiestas, y se dice que el centro y el epicentro de este grupo de gente es un empresario que se llama Claudio Spinac y que en estas fiestas participan
políticos. Hay varios medios de prensa que hoy día ya no existen, que en esa época se dedicaron a reportear y a tratar de indagar respecto de esto, y rápidamente empiezan a aparecer unos nombres de cuáles podrían ser los políticos involucrados en esto, y se habla de que estaban Jovino Noboa, que era senador en esa época, el senador Nelson Ávila y otra lista larga, pero esos eran los dos más reconocidos. Y esto se empieza a instalar como una especie de verdad irrefutable. Y nosotros en el Mercurio tuvimos la suerte, después de mucho insistir y todo, de poder entrevistar a Claudio Spinac en la cárcel. Sergio Espinosa, que trabajaba conmigo en reportaje, y yo fuimos a la cárcel a entrevistar a Spinac. Y efectivamente pudimos estar ahí, entramos, nos pusimos detrás de un vidrio blindado, a él lo protegían como si fuese una eminencia, digamos, del crimen organizado, porque se suponía que él tenía información que era verdaderamente muy relevante. Y entonces, gendarmes para un lado, gendarmes al otro lado, y pudimos entrevistarlo. Bueno, hablamos con él, estuvimos 2 horas ahí en la cárcel, le hicimos muchas preguntas, muchas contrapreguntas, y a nosotros nos llamó mucho la atención, a nosotros mismos nos sorprendimos que Spinac dice: no conozco a ningún político, no he estado en ni una fiesta, sí hacía fiestas, sí hacía esto, sí lo otro, pero políticos nunca, siempre esto era una cuestión que yo hacía solo, grupos pequeños, qué sé yo. Y era tan instalada la tesis de que esto era fiestas de políticos y orgías de políticos, que nosotros salimos de esta entrevista, la procesamos, hicimos el ejercicio periodístico típico y titulamos: Claudio Spinac, exclusivo desde la cárcel de alta seguridad, no tengo amigos políticos. Día domingo en el Mercurio, y bueno, estalló una bomba atómica. Ese mismo día, Gendarmería filtra que Claudio Spinac tenía SIDA. A nosotros nos pasaron al Comité de Ética de los Medios de Comunicación, gran revuelo, yo tuve que ir a muchas escuelas de periodismo a dar muchas explicaciones respecto de por qué habíamos entrevistado a este personaje, por qué habíamos titulado de esa manera, y fuimos considerados como que éramos poco menos parte de esta trama, de esta organización del crimen, porque éramos cómplices de este personaje. Lo pasamos muy mal, fuimos muy acusados, mucho bullying. 6 meses después, entrevista de Gemita Bueno, que era la gran testigo clave de todo esto, título principal en La Tercera: todo es mentira. Se había inventado todo este cuento, finalmente ya fue procesada junto con la persona que había actuado con ella en esto, que era el cura Jolo, por falso testimonio y otros delitos asociados, y fueron condenados a 3 años de presidio, que finalmente no fue efectivo, se les compensó por otra causa. Otro ejemplo más reciente: la trama rusa en Estados Unidos. Ustedes vieron cómo acaba el fiscal Mueller, una persona súper reconocida en Estados Unidos, respetada por unos y por otros, por todo el mundo, investigó la trama rusa de las elecciones donde supuestamente Trump se había coludido con los rusos para tratar de ganar la elección, y durante 2 años se investigó. Ahora, hace un par de semanas, sacó su fallo, o la semana pasada, saca su veredicto y dice: no había tal trama rusa. Y entonces, muy complejo, porque el año pasado, el premio Pulitzer en Estados Unidos, el máximo galardón, que es por periodismo nacional, se le entregó por primera vez de manera compartida al New York Times y al Washington Post por su cobertura de la trama rusa. Déjenme leerles lo que decía el premio: por una investigación profunda, reporteada sin descanso, de interés público, que mejoró dramáticamente la comprensión nacional de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y sus conexiones con la campaña de Trump, el equipo de transición del presidente electo y su eventual transición. Así se anunció el premio Pulitzer para el New York Times y el Washington Post por el tema de la trama rusa. Más de 20 artículos periodísticos de los 2 principales, si ustedes quieren, medios de comunicación o diarios del mundo, puestos allí.
yo estoy seguro que muchos periodistas norteamericanos, conozco yo a muchos, tengo varios amigos que son Pulitzer, admiro mucho el periodismo norteamericano, y yo sé y me consta, por haberlo hablado con ellos, que muchas veces dudaron de la veracidad del tema de la trama rusa, pero la verdad es que no se atrevían ni a proponer unas pautas en sus salas de prensa o en sus medios que refutaran la posibilidad de que la trama rusa era cierta, porque era ya una verdad instalada que cualquiera que osara oponerse o a ponerla en duda de alguna manera se arriesgaba al bullying. Y hoy día el bullying es mucho más complejo de lo que era en mi época del caso Spinetta, porque en esa época no existían las redes sociales. Entonces uno más o menos podía andar por la calle tranquilo. Pero si eso hubiese ocurrido hoy día, o sea, los memes, el bullying a través de Twitter, de Facebook, en fin, habría sido difícil caminar por la calle con un periodista que estaba reporteando y que estaba tratando de, bueno, sacar los datos e informar respecto de lo que ocurría. Si ustedes miran los concursos periodísticos, no solamente en Estados Unidos, en Chile y en muchas partes del mundo, generalmente premian aquellas historias que calzan con estas especies de verdades instaladas, políticamente correctas, que son las que están allí, y es muy difícil para los periodistas llevar la contra o hacerse una pregunta o tratar de dudar de aquello que parece instalado. Antes, los periodistas y los medios de comunicación tratábamos de buscar ciertas verdades comunes. Yo estoy de acuerdo en que no existe una verdad. Probablemente en la mayoría de los temas existen varias verdades. Y los periodistas tratábamos de buscar ciertas verdades comunes que trataran de que nuestra comunidad tuviera ciertos mínimos más o menos compartidos. Resulta que hoy día, con este par de casos que les doy y que muchos más, esto se dio vuelta y tenemos mentiras comunes. Los mismos periodistas instalamos mentiras comunes en vez de las verdades comunes que tratábamos de construir antes, y vaya uno a tratar de enfrentar esa mentira común porque le va mal. Segunda amenaza, la pobreza. Los medios de comunicación hoy día enfrentamos un problema gravísimo que muy poca gente a lo mejor considera: la muerte de nuestro modelo de negocio. ¿Cómo funcionaba el periodismo? Un medio de comunicación construía una audiencia, sacaba un contenido, producía un contenido, ese contenido lo ofrecía a una audiencia. Mientras más gente le gustara ese contenido, mejor, porque uno iba donde un avisador, donde una empresa, un proveedor de un producto o un servicio, y le decía: yo, a través mío puedes comunicarte con mi audiencia y ofrecerles tus productos y servicios, y yo te cobro por eso, la publicidad. Bueno, a partir de Internet y del desarrollo de las redes sociales y en fin, de toda esta era de la informática, los avisadores ya no necesitan de los medios de comunicación para llegar a la audiencia, se comunican directamente con la audiencia y de manera mucho más eficaz, si ustedes quieren. O sea, mucho más eficaz mandar un mail o contactar por un aviso en Google a exactamente el tipo de consumidor que ellos quieren, más que poner un aviso en el Mercurio. Les sale probablemente más eficiente, más barato, y por lo tanto ese modelo que existía antes hoy día no funciona. La gente antes pagaba por leer el diario, por leer el Mercurio, y hoy día la gente dice: bueno, pero ¿para qué? Si hoy día ya está todo gratis en Internet. Esto mismo le pasó a la música en algún minuto y tuvo que reinventar su modelo de negocio. Uno antes medía el éxito de un artista por qué cantidad de discos de platino tenía, por cuántos discos había logrado vender. Después la gente dijo: bueno, pero ¿para qué? Si yo bajo todo de Internet. Y yo me acuerdo fiesta hace algunos años que la gente andaba con discos duros, copiando música de un lado para otro para no pagar música. Entonces ya no compraban música, y hoy día ¿qué hacen los artistas? Conciertos. Y viven de los conciertos, tuvieron que reinventarlo para no matar la música. Se hablaba en esta época, decían: no maten la música, porque la gente se dedicaba a descargar el Internet. Bueno, el periodismo está enfrentado a eso mismo,
Y entonces, antes se decía que los medios de comunicación respondían a los intereses de los avisadores, pero los medios de comunicación tenían varios avisadores. Un medio grande tenía a lo mejor 40, 50 avisadores. Entonces, bueno, podía a lo mejor depender de los avisadores, pero tenía que depender de 50. Bueno, de la tiranía del avisador, que ya no le avisaba nada, pasamos a la tiranía de los clics. Y entonces ahora lo que hacían los medios era tratar de buscar los clics de la gente. Y había medios serios, respetables, que en sus páginas web tú los veías con videos de gatitos, o de la cebra que se come un chancho, o de las 99 sombras de Grey, no tengo idea, tratando de conseguir clics para que me pagaran entonces por esos clics. Y entonces nos fuimos, la tiranía iba cambiando de mano, pero seguía siendo tiranía. O la dependencia de un mecenas, algún tipo multimillonario que dijera, bueno, está bien, yo ahora, fíjate, mira qué entretenido, yo nunca lo habría pensado, me voy a ser dueño de un medio de comunicación y entonces ahora se depende de ese gran mecenas. Todo esto que estoy planteando, por supuesto que tiene que ver con la libertad de prensa, porque los periodistas ya no pueden hacer el periodismo que quisieran hacer, porque ahora tienen que estar preocupados de cómo llegar a fin de mes, porque resulta que la pobreza, la necesidad, como dicen el dicho, tiene cara de hereje. 3, el buenismo, y con esto termino. ¿A qué me refiero con buenismo? Con intentos de legislar, hacer leyes por buenas causas que terminan dañando la libertad de prensa. De nuevo, un ejemplo reciente. Había un acuerdo de las Naciones Unidas para el tema de los migrantes. El gobierno chileno no lo quiso firmar, se armó una batahola importante, pero si uno leía con detalle el acuerdo, si uno leía este tratado, uno se daba cuenta que había un capítulo que decía que dentro del tratado para los migrantes, que está muy bien, por supuesto, ocuparse de los migrantes, que son personas que están sufriendo y por eso huyen de sus países para tratar de buscar un mejor futuro para ellos y para su familia, pero dentro de ese capítulo decía que se castigaría o se sancionaría o que había que buscar sancionar a medios de comunicación, por ejemplo, que dijeran cosas contra los migrantes o que tuvieran conductas que al final dañaran los intereses de los migrantes. Bueno, un tema complicado. Otro ejemplo, como parte de esto, Ecuador, se publica una ley de medios. ¿Qué dice esa ley de medios? Vamos a velar porque todos los medios de comunicación sean objetivos, sean ecuánimes, sean justos, sean buenos. ¿Y qué podría estar en desacuerdo con eso? Por supuesto que queremos que los medios de comunicación sean justos, sean ecuánimes, sean objetivos, sean... Bien. El problema es que nombraban para fiscalizar esa ley, el cumplimiento de esa ley, nombraban a un señor que se llamaba superintendente de medios. Y el superintendente de medios se dedicaba a mirar todos los días los medios para ver quiénes no estaban cumpliendo con la norma. Oiga, ¿sabe que usted no fue ecuánime aquí? Porque aquí usted veo que entrevistó a Camila Vallejo. ¿Y por qué no entrevistó también a José Antonio Cast? Castigado, $10.000 de multa. Oiga, usted, ¿por qué usted está hablando mal de estas personas? ¿Por qué está hablando tan bien? Está hablando demasiado bien del gobierno. Mal. Golpe en la mano, $10.000 de multa. Medios con problemas de modelo de negocio, crisis, pobres, y bastaba 5 o 6 multas y el medio quebraba. Se ponía a la venta y finalmente terminaban comprándolo amigos del gobierno de turno y ellos se hacían cargo y dominaban la comunicación social. Es decir, cuidado con las leyes buenitas que tratan de mejorar a la prensa, mejorar la calidad del periodismo, porque muchas veces por ahí pasa el peor veneno, que al final termina un funcionario siendo el que rige y el que controla cómo se tiene que hacer el periodismo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para que conversemos nuestra conversación, en un principio me gustó partir provocando, pensando en cuáles son las excusas, que muchas tienen harto de cierto, cuáles son las excusas que llevan a ciertos grupos a tratar de presionar para buscar una supuesta solución que finalmente puede terminar siendo peor que la enfermedad. Y me gustaría referirme a una cosa concreta. Así como ustedes señalaron que hay riesgo de callar distintos pensamientos, también hay un riesgo de instalar una verdad instalada. Entonces, en un caso concreto, por ejemplo, se busca por parte de un grupo político crear una ley que prohíba cualquier tipo de comentario que pudiera categorizarse como apología a la dictadura, en nuestro caso. Y al mismo tiempo, ese mismo grupo está presionando para que se generen leyes que intervengan en todos los programas educativos para generar esta verdad instalada que ya no solo tiene que ver con callar una, sino que instalar otra que es la que ellos quieren que establecía. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podemos enfrentar este problema? A ver, yo creo que esas dos cosas están interrelacionadas, porque lo que no pueden haber son verdades establecidas. Yo no alcancé a señalar, y me gustaría hacerlo si hay estudiantes universitarios acá, lo que está sucediendo en las universidades norteamericanas. Hay un estudio que muestra que en Estados Unidos prácticamente el 98% de los colleges, de los campuses, tienen medidas que tienden a reprimir la libre expresión y la libertad académica. Ahora, ¿cómo hacen esto? Y es importante estar muy atentos a esto. En primer lugar, se han creado lo que se llama, lo que decías tú, el derecho a no ser ofendido. El derecho a no ser ofendido es subjetivo, lo determina la propia persona que es ofendida. Entonces, ¿qué se ha hecho? Ante el temor de que un estudiante pueda ser ofendido por un planteamiento respecto a la dictadura o respecto a la Revolución Francesa, se han creado lo que llaman los espacios seguros. Vale decir, el alumno tiene que tener un lugar donde él pueda refugiarse cuando un profesor diga algo que a él lo ofenda. Y el profesor no puede hablar con libertad, tiene que hacer lo que llaman los trigger warnings. Vale decir, el profesor tiene que decir, yo me voy a referir a un tema que puede ser ofensivo para algunas personas, y el alumno puede salir corriendo. El segundo fenómeno es lo del discurso del odio. Pero el discurso del odio no hace ninguna diferencia entre lo que es la palabra y lo que es la acción. Obviamente que uno no desea ninguna expresión que vaya a llevar a la violencia. Pero como decías tú, las expresiones de violencia hoy día son de la nueva izquierda en contra de la derecha. No existe. En el gobierno militar o en la dictadura militar, me da exactamente lo mismo como se llame, existía la amenaza a la libertad de expresión de unos. Pero era una dictadura. En democracia eso no puede suceder. Y resulta que hay universidades que le prohíben por medios violentos a políticos expresarse, pero que no trepidan en tener poleras con la cara de Jaime Guzmán traspasada por balazos en la cabeza, y eso es celebrado por un diputado de la República. Y en el Lollapalooza hay dirigentes de derecha, incluido José Antonio Kast, con quien no estoy de acuerdo, con los ojos perforados por la lanza. Entonces, ojo con el discurso del odio, porque no hay que confundir lo que son las buenas prácticas, lo que son las buenas maneras, que es tratar bien a la gente, es tratar de no molestarla, y lo que se transforma en una imposición obligatoria por medio del aparato coercitivo del Estado para imponer solo una forma de... bueno, me apasiona mucho el tema, así que voy a dejar para que otros puedan hablar. ¿Doble estándar también, Mauricio? Doble estándar porque las mismas cosas que se le critican a uno y los límites que pareciera ser muy sensibles, para el otro lado no pareciera ser lo mismo. Bueno, ese es el problema, porque que la sensibilidad está muy repartida y muy dividida. Difícil llegar a un consenso, si es que solo en unos casos algo está mal y en el otro no. No, o sea,
consenso no puede haber en una sociedad plural y abierta. Vivimos del disenso y la diversificación. Apenas empezamos a decir que tiene que ser así, que hay una verdad o que hay algo establecido en ese sentido, comenzamos a crear un problema. Comenzamos a disminuir lo que es la vitalidad de nuestra sociedad. Por ejemplo, estos casos que son, por supuesto, que Boris con Jaime Guzmán, con un balazo, yo no lo prohibiría. Él ha pagado y va a pagar un precio enorme por ser tan descriteriado simplemente. ¿Ah? Y eso es lo bonito de la sociedad abierta, que hace pagar ese precio, que dice por qué eso no se debe hacer, no porque la ley te prohíba hacer esa manifestación de muy mal gusto, incluso de incitación al odio, podríamos decir. Pues claro que ahí tenemos una incitación al odio, pero ni siquiera ahí yo diría que hay que intervenir, excepto que el diputado hubiese dicho, bueno, y ahora vayan a buscar una pistola y salgan a pegar balazos. Ya estamos en otro terreno, porque hay un terreno. O, por ejemplo, las ofensas a la dignidad de la persona directamente. ¿No? La calumnia, todo ese tipo de cosas. Está muy bien que exista una legislación que a posteriori permita que la persona busque una responsabilidad penal por algo que falso, etcétera, que lo ha dañado profundamente. Ahora eso no implica que vayamos a tener censura ni nada por el estilo. Y en ese sentido, pensando en las soluciones a los excesos que se generan, ¿no sería mejor fortalecer esa herramienta y seguir dándole la libertad a la gente que pueda decir lo que quiera dentro de toda una libertad que no afectemos a un tercero y que si él recurre a estos recursos, realmente le ocurra algo? No como hoy que finalmente, en el peor de los casos, después de generar un tremendo daño, solo tiene que pedir disculpas y que ahí. Es que ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que eso está normado ya. Pero eso ya está. O sea, existe una ley que se llama la Ley de Abusos de Publicidad, que el nombre está súper bien puesto, es de abuso de publicidad. Cuando algo se convierte en un abuso, está normado, y está la injuria, está la calumnia, y la gente tiene que responder, y los mismos medios respondemos cuando nos pasamos de rosca, cuando nos excedemos. Por supuesto que cometemos errores, porque además, yo lo digo siempre, la objetividad, a lo menos nos pueden pedir objetividad, pues la objetividad es un atributo de los objetos, y los medios de comunicación lo hacemos sujetos, o sea, somos esencialmente subjetivos, esencialmente erróneos, nos equivocamos todo el tiempo, basta leer cualquier medio de comunicación y desde faltas de ortografía a errores más grandes. ¿Y cuál es la solución? ¿No? Entonces, clausuramos los medios de comunicación porque se equivocan. No, está normado, hay límites. Cuando uno se pasa de rosca, la gente va y nos puede denunciar y ahí tenemos que comparecer, y si es que efectivamente hubo una injuria, está todo normado, la manera de cómo hay que reparar con celo el daño causado, y lo mismo con la calumnia, etcétera. Por eso yo digo, me parece innecesario cualquier intento de tratar de seguir normando, porque al final lo que pasa es que va a terminar asfixiando, o que al final el poder de turno va a usar las leyes y va a usar a los funcionarios para sofocar a los medios que no le gustan. Cambia de gobierno y entonces ese gobierno agarra y empieza a sofocar para el otro lado. Y no terminamos nunca. Ahora, Bárbara, sin duda que esto es problemático, porque cuando se lanza una mentira, una calumnia, la difusión hoy día es rapidísima y la destrucción de la persona es terrible. Aunque después, un año después, el tribunal diga que, por lo que tú mismo contaste, yo viví eso. En 24 horas armé un cuento de que toda mi vida era una falsedad, que yo poco menos que había matado a mi madre, y que, en fin, las cosas más increíbles, que yo negaba que habían violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Pura mentira, orquestada políticamente, conscientemente, para destruir. O sea, nada ingenuo acá, aquí no, aquí. En esto hay muy poca ingenuidad. A pesar de haber vivido eso, y saber lo destructivo que es eso, yo digo, hay que buscar los medios de la libertad de expresión, mi libertad de expresión, para combatir eso. Entendiendo el perjuicio que se hace, es que hay un precio en esta sociedad libre. ¿Ah? Y es fácil, mira, ¿cómo no sería fácil para mí decir, bueno, vamos, llevemos al tribunal al Partido Comunista por todas las mentiras que dijo, o incluso al señor Insulza, o a este que se sumaron a un carro realmente vergonzoso? ¿Ah? Yo digo, bueno, eso es lo que tenemos que, no te digo soportar pasivamente. Yo escribí un libro de vuelta, traté de defenderme como yo creo que podía defenderme, sabiendo además que inicialmente, aunque yo me pusiera de rodillas en la calle, nadie me iba a escuchar, o sea, yo estaba ya condenado en una cacería de brujas. Pero en fin, uno tiene que tratar de usar los medios que tenemos a disposición
y salir adelante. Y finalmente, pero ahí se requiere una cosa, se requiere mucha gente que esté contigo. El abandono de tus amigos o de la gente que digamos entiende que esto es una ofensa, eso sí que condena a la persona totalmente, ahí no hay vuelta. Afortunadamente tenemos una sociedad lo suficientemente plural para que haya generalmente un tipo de apoyo. No siempre se da eso, y ahí tenemos una soledad espantosa frente a la... Además, hoy día existe una subvegetación de medios electrónicos y de activistas de las redes, Gamba, el Desconcierto, etcétera, que son realmente una cloaca únicamente pensada para destruir gente. O sea, no tienen nada más que eso. Es un arma peligrosísima. Aún así yo no quisiera prohibir Gamba, ni el Desconcierto, ni andar limitando la posibilidad de que la gente en redes sociales se exprese. Yo en ese sentido creo que la defensa de la libertad nos exige tener cuidado en lo que el instinto, la reacción directa diría, ya vamos a prohibir, vamos a hacer eso. No, yo quiero tomar tu preocupación de que en el fondo no pareciera haber sanción por... mire, yo creo que todos los derechos tienen un límite, incluso el derecho a la vida. Las personas son obligadas a ir a la guerra y pierden la vida. Por cierto, no está permitido decir cualquier cosa. El ejemplo clásico es que yo no puedo aquí gritar fuego, fuego, para que ustedes todos salgan y se asfixien en la puerta. Ahora, yo creo que el peso de la prueba siempre tiene que ser a favor de la libertad, como dice. Las restricciones, yo tenía un tutor en Oxford y él me decía, mire, las leyes, las restricciones hay que hacerlas pensando que van a ser manejadas por su peor enemigo. Y eso entrega la cautela, porque cualquier restricción que nosotros impongamos hoy día puede ser usada por un Maduro. A ver, gran parte de lo que sucedió en la Unidad Popular se hizo usando los resquicios legales que existían, porque las restricciones son armas de doble filo, son cuchillos que tienen dos puntas. Entonces, el peso de la prueba, y lógico, yo he sido también objeto de bullying, tengo amigos que han sido bullying, o sea, es parte de la... Pero creo en la libre competencia. Yo no quiero amparar lo que yo creo, mis ideas, detrás de un muro de censura. No quiero buscar esa protección, quiero entrar en un debate, quiero intercambiar ideas. Pero no quiero que a mí me prohíban usar ciertas palabras, no quiero que me obliguen a usar otras, no quiero que me establezcan los límites del debate y que me digan, sí, pero tú no puedes hablar o tener una opinión sobre homosexualidad, LGTB, derechos, sobre inmigración, sobre una serie de temas, so pena de ser acusado de homofóbico, islamofóbico, etcétera. Entonces, por eso que yo creo que lo importante hoy día es estar atenta a las formas sutiles en que nos están constriñendo y nos están obligando a tener un punto de vista determinado en ciertos temas. Y eso para ciertas personas, porque el discurso del odio, en el gobierno militar existía el artículo 8º de la Constitución de 1980. Tengo el orgullo de decir que siempre me opuse públicamente a ese artículo porque prohibía el pensamiento marxista, no prohibía la acción comunista, pero prohibía la expresión de las ideas comunistas. Bueno, con un discurso del odio, hoy día yo podría decir, yo me voy a querellar contra el Partido Comunista porque lo que promueve es el odio de clase. La lucha de clases es una ideología basada en el odio, pero yo no estoy dispuesta a hacer eso, porque las consecuencias de esa limitación son mucho más graves que tener que oír a la Camila Vallejo. Que ha estado sentada aquí mismo. Ya que menciona a Camila Vallejo y a sus compañeros,
Y a propósito de esta existencia de muchos medios digitales, una de las cosas que ellos plantean, al mismo tiempo que idolatran a una dictadura en donde la libertad de expresión y libertad de prensa no existen, ellos plantean que en nuestro país no hay ni libertad de expresión ni libertad de prensa y apuntan a una concentración de los medios. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Que incluso deberían nacionalizar, algunos más extremos deberían nacionalizar Telemercurio, o que no puede ser que grupos grandes tengan concentración de medios y deberían dividirlos. No puede ser que, por ejemplo, los organismos públicos publiciten solo los medios más populares y más vistos, sino que también los de ellos. ¿Creen ustedes que eso es válido o más bien lo que están haciendo es tratar de culpar a estas razones el hecho de que otros medios, porque nosotros no tenemos ninguna restricción, cualquiera puede crear un medio hoy en día, cualquiera puede crear un medio digital, una revista, un canal de YouTube, lo que quiera, que la gente no le interese esos contenidos y no los vea, ¿será culpa de esta concentración de los medios que hay que modificar? No. ¿O hay un problema de interés simplemente? A ver, esa posición está basada en una premisa absolutamente obsoleta. Y es que se requerían grandes fortunas para tener el modelo de negocio que Eduardo decía. Pero hoy día no hay escasez de producción de los medios con que se pueden producir noticias e información. No hay escasez de frecuencias. Antes se decía que el Estado tenía que controlar la televisión porque era un bien escaso, entonces podía entregar concesiones, pero sometidas a cierta legislación, etc. Pero hoy día yo puedo crear una radio con mi celular. Entonces, eso es... yo creo que, junto con decir que aquí, en este país, no hay libertad de prensa, dicen que sí existe en Venezuela. Entonces, y que sí existía en la Unión Soviética y sí existía en Cuba. Entonces, son conceptos distintos de lo que es la libertad. Solamente agregar un dato de lo obsoleto que es eso, que es como un discurso. Hay un señor en Chile que es dueño de un canal de televisión y que le cuesta millones y millones de dólares al año tratar de que el medio pueda subsistir, pero él es mucho más influyente y lo pasa mucho mejor con otro medio de comunicación que tiene, que le cuesta 0 pesos y que es su cuenta en Twitter. Claro. Y ese señor todo el día está tuiteando, lo pasa estupendo, influye, está ahí, qué sé yo, es popular, y resulta que si tú me dijeras cuál de los dos medios es más importante, su cuenta en Twitter o el medio que le cuesta millones de dólares, hoy día cualquier persona, como dices tú, Lucía, puede tener un medio de comunicación. Una cuenta en Twitter es un medio de comunicación. Hoy día se sabe todo. O sea, no hay nada que hoy día, el secreto no existe, no hay nada que tú puedas mantener en privado porque todo se filtra. Entonces, no, todo eso es un discurso desapegado a la realidad, completamente. Además que si fuera así, se supone que estos grandes capitalistas tendrían medios de derecha o de ultraderecha o no sé qué. Y la verdad es que la mayoría de los medios son bastante de izquierda, y la mayoría de los periodistas también. ¿Por qué? Porque a estos señores les interesa vender algo, ¿ah? Y no propagar una idea, si son capitalistas, si no realmente no entenderíamos por qué hay tanto medio financiado por grandes capitalistas que se dedica o da tribuna a gente muy de izquierda y que está combatiendo el capitalismo, pero si eso vende, los capitalistas lo van a vender también, no te quepa duda de eso. Y porque la última palabra la tiene la pluma. El dueño del diario puede querer que se digan muchas cosas, pero en definitiva va a ser el periodista despachando a última hora el que va a tener la última palabra. Nosotros decimos, los periodistas decimos que la sala de prensa, que es como le llamamos el lugar donde estamos los periodistas, es territorio comanche. O sea, ahí somos puros pieles rojas y el hombre blanco podrá entrar, se le podrá saludar, pero adentro del territorio comanche mandamos los periodistas. Y en verdad las posibilidades que tengan los propietarios aguas arriba son muy limitadas. Vamos a leer algunas preguntas que nos mandaron desde el público. Señora Lucía, en el contexto del movimiento feminista, ¿cómo cree que se ha visto afectada la presunción de inocencia? A ver, yo tengo mucho temor sobre las acusaciones que se hacen de abusos contra mujeres, el Me Too. Por una parte, creo yo que se violentan todas las reglas del debido proceso. La persona es acusada por la prensa y eso equivale a una condena. Yo creo que es muy difícil resurgir después de haber sido acusado de abuso sexual
incluso si la Corte después dice que no hubo tal cosa. Entonces son acusaciones que no cumplen con el debido proceso y la presunción de inocencia es una de ellas, pero hay otras también que tampoco se cumplen. Entonces conocemos muchos casos de acusaciones que resultaron falsas. Hay un señor que trabajaba en el Banco Central que fue acusado por su señora de abusar de sus propios hijos. Y yo conozco gente que lo conocía y decían que era un santo hombre y que la señora era un poquito... porque se está prestando mucho en los conflictos matrimoniales estas acusaciones a los hombres. Yo creo que toda la ideología feminista que se basa en la presunción de que los hombres por definición a priori son abusadores, yo no la compro. Sencillamente, y escribí algo sobre eso, porque la proporción de ofensas que se cometen, de abusos contra las mujeres, es el 1% del universo masculino de este país. Entonces hay un 99% de hombres que no son abusadores. Pero se está instalando la idea que por definición, y por lo tanto si yo hago una acusación contra un hombre, de por sí hay que creerle a la víctima y no al victimario, aunque sea inocente. Incluso ni siquiera presentan la instancia judicial en algunos casos. Solo el No, medio de comunicación. no, yo sí. Bueno, todo discurso colectivista que crea el hombre, el alemán, el chino, y le atribuye características o cosas, es profundamente atentatorio contra la libertad individual. Hay hombres, lamentablemente muchos, que cometen actos que a mí son totalmente repulsivos, pero que de pronto yo aparezca condenado sin ninguna prueba real de ser una especie de orangután primitivo que anda persiguiendo a una mujer, no sé qué. Ese es un discurso del odio. Incita a odiar al hombre por ser hombre. Incluso tú podrías decir que tampoco hay que odiar al criminal por ser criminal, porque no hay que odiar en general, pero por lo menos tienes allí un argumento más concreto. Este personaje, etcétera, hizo tal cosa. Ahora a mí me gustaría una defensa del ser humano como tal, contra toda violencia, contra toda discriminación, contra toda agresión, porque eso es lo importante, ¿no? Pero si empezamos a clasificar la humanidad de una mitad que son agresores por naturaleza y una mitad agredida por naturaleza, ¿no? Yo creo que estamos en un camino muy complicado. Ahora, toda esta cultura que se ha ido desarrollando, de la cual hemos estado todos hablando, se basa sobre el concepto de la victimización. Se trata precisamente de crear grupos que se consideran que históricamente han sido discriminados y víctimas de violencia para protegerlos a ellos, pero en esa protección se comete una tremenda discriminación hacia la humanidad completa y todos aquellos que no han formado parte de ninguna victimización de nadie. Entonces los elementos hoy día protegidos son las llamadas víctimas. Y creo yo que se les hace un flaco favor a esos grupos catalogándolos para siempre de víctimas, porque de víctimas no salen las personas autónomas, independientes, poderosas que nosotros quisiéramos. Hay un problema más, que estos movimientos, cuando se radicalizan mucho, tienden a ser muy agresivos con las personas supuestamente, por ejemplo, las mujeres, que no comparten una ideología determinada. Que dicen, ¿saben qué? Yo quiero estar en la casa con los niños. Es una reaccionaria, es un hombre con falda. ¿Ah? Porque ese es el problema de este tipo de movimientos. No hay una expresión de lo que es ser mujer o las demandas. Hay un montón de expresiones, pero estos movimientos tienden a reducirla a 2, 3 ideas que después se transforman en mecanismos de represión contra quien discrepa de esas ideas. Y eso es profundamente peligroso. Hay algunos casos en que tienen inconsecuencias dentro de esos mismos principios que plantean, así como, por ejemplo, el cuerpo es de uno debería poder abortar, debería poder disponer del cuerpo, pero una niña se pone poca ropa para trabajar y la destruyen, porque el cuerpo es de ella solo en algunas cosas. Entonces, claro, ahí es medio complicado. Mauricio, ¿te sentiste censurado por la izquierda en el episodio que generó tu salida del Ministerio de la Cultura? Sí, me sentí torturado. Censurado. Censurado. Sí. Me sentí calumniado, denostado, pero yo entiendo que yo me lo gané escribiendo Diálogo de Converso.
contando por qué la ideología comunista lleva a los infiernos que ha llevado. Yo sé que me van a agredir, y van a agredir a Roberto Ampuero también, apenas puedan, etcétera. Lo que no quiere decir que uno diga, bueno, entonces pueden salir a la calle y dispararme, porque en buenas cuentas fue un poco eso lo que hicieron, pero uno entiende en qué contexto se da eso, uno entiende por qué el Partido Comunista actúa como actúa. Ahora, lo que es más difícil justificar es por qué tanta gente que en realidad no sabe muy bien de qué está hablando se sube a un carro. Pero eso es típico de las cacerías de brujas. Cuando se produce la cacería de brujas, esta historia está muy bien estudiada, hay un montón de gente que no tiene ni arte ni parte, pero que dice, si no voy a la cacería, van a creer que estoy con la bruja. Y se sube al carro. Y dice, vamos a quemarla, total, ya todos quieren quemarla. Vamos a quemarla. Yo fui, esa fue una de las cosas que más me impactó. Cuando vi un montón de gente que yo la considero bastante decente, qué sé yo, Insulza, Heraldo Muñoz, gente así que, en fin, subiéndose a este carro. Yo decía, pero además, violando los derechos humanos, porque hay un derecho humano a la integridad, está establecido en la Declaración de Derechos Humanos, especialmente importante, como la Corte Interamericana de Derechos lo ha dicho, para los que tienen un poder público, de por lo menos informarse de la base sobre la que están diciendo algo. Pero aquí no se informó nadie, a la hora estaban todos subidos a un carro que implicaba una acusación muy grande. Así y todo, yo no estoy por la censura ni por la persecución. Yo escribí mi libro, yo estoy acá hoy día, en fin, estoy en el Estado Nacional, qué sé yo. Yo creo que yo gané esa pelea. Quizás porque se pasaron de la raya también, ¿no? Eso es cierto, pero bueno. Sí, calumniado, muy calumniado, ¿cierto? Pero bueno. Esta pregunta es para todos. ¿Hasta qué nivel se debe permitir la libertad de expresión en ideologías radicales? ¿Debe ser total o debería haber algún límite? ¿Ricardo? Lo que pasa es que hay que definir qué es una ideología radical, si ese es el problema. O sea, uno no quisiera violencia, uno no quisiera excesos. El punto es que quién define dónde está el límite, qué es lo que es radical, qué es lo que no, qué es lo que es excesivo, qué es lo que no. Por eso que yo en general, en esto, yo soy muy liberal, no podría ser de otra manera, ¿no? Todo lo que me huele a restricción, hay un viejo dicho que dice la mejor ley de libertad de expresión es la que no existe, digamos. O sea, ojalá fluyera todo. Ahora, los límites, bueno, yo decía recién, los límites de la legislación chilena son la injuria, la calumnia, cuando tú empiezas a causarle daños a otras personas, ¿no? Cuando tú empiezas por supuesto, el tema de la violencia, eso está fuera de discusión, los temas de abuso está fuera de discusión. Yo creo que por ahí están los límites, pero los límites, como digo yo, hay que tratar de no rayar demasiado esta cancha, porque si tú la empiezas a rayar, ocurre lo que estamos hablando y es que al final termina siendo represivo y empieza a causarle daño de vuelta a la sociedad completa o a otras personas. Algunos hablan de la paradoja de la tolerancia, porque dice, si toleramos a los intolerantes nos van a terminar destruyendo la sociedad tolerante, por lo tanto, no hay que tolerar a los intolerantes. Y esto lo han dicho liberales muy connotados, como Karl Popper, justamente. Yo estoy en total desacuerdo con Karl Popper. Hemos visto piedrazo para ir a no tolerar a los intolerantes. Es que yo creo que entrar en la onda de la prohibición es muy fácil. Y cada uno tiene muy buenos motivos, y ese es el problema. Y como todos tienen buenos motivos, tenemos una sociedad absolutamente represiva que yo no quiero tener. Yo incluso digo a los intolerantes, dejémosles hablar, y si nuestras ideas son mejores, si la tolerancia es mejor que la intolerancia, los derrotaremos. Y si no somos capaces de eso, pagaremos el pato, ¿cierto? Pero si sacamos a la policía para reprimir a una cierta ideología, yo di el ejemplo del comunismo, el nacionalsocialismo, que han hecho todos los méritos para ser reprimidos, sin duda. Así y todo. Yo no quisiera tener ninguna ley de defensa de la democracia o leyes parecidas. Además son restricciones que suelen ser muy ineficaces, porque la verdad es que se puede perseguir personas, pero las ideas no se pueden perseguir por medio de la fuerza. Las ideas hay que combatirlas en el plano de las ideas, en el plano de la discusión, en el plano de la deliberación y el debate público. Entonces, yo creo que toda la represión que hubo del Partido Comunista no fue efectiva, porque no podía serlo, porque por cada persona que se sacrifica, porque se supone que es un ser malo, que hay que limitarlo,
esa persona tiene 5 o 6 o 7 a su alrededor que van a defender esa misma idea, como es el caso de lo que sucede aquí con los detenidos desaparecidos o lo que sea. Entonces no es, ni siquiera creo yo que es muy efectiva. Ahora, es cierto que tiene que haber los límites, pero yo comparto con Eduardo que están muy bien tipificados. Y que la reparación no es nunca total, porque el daño se causa con la calumnia, con la injuria, y después no hay una reparación real. Pero yo creo que es el precio, como decía. Se dio un gran debate hace poco, todavía es parte de la actualidad, cuando venció el derecho exclusivo que tenía el Estado de Múnich, o de Baviera, perdón, de publicar o no publicar Mi lucha de Hitler. Eso venció, hace pocos años venció. Entonces algunos pusieron, hay que prohibirlo, no se puede. Quiso un discurso del odio, ¿quién podría negarlo? Es una de las cosas más odiosas que yo he leído, porque yo lo he leído, además, a lo mejor estaría en la cárcel en algunos países. ¿Ya? Es totalmente odioso, pero yo creo que prohibirlo sería fatal. O sea, además, que sería muy ineficiente, porque hoy día con los medios de comunicación que hay estarían en todas partes y todos querrían leerlo, además porque está prohibido. Sería un incentivo. Oye, y es más, yo, que también lo he leído, sostengo que si la población alemana hubiera leído lo que estaba en Mein Kampf, a lo mejor Hitler no habría tenido el apoyo popular inmenso que tuvo. Ojalá sea cierto lo que dices. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo mejor acá, o sea, el mejor sistema inmunológico para esto, para evitar todo este tipo de cosas, es que la gente esté más informada, o sea, que haya más información, que haya más voces, que haya más debate, que haya más intercambio de ideas. Es el mejor sistema inmunológico. Lo peor es cuando esto se va restringiendo y vive solamente una o dos ideas básicas. Es lo que pasa hoy día viste que andan traficando música de Miguel Bosé, como la están prohibiendo en la radio porque no les gusta, que se puso pesado con Bachelet. Entonces ahora hay mercado negro con la música de Miguel Bosé para poder escucharla desde que está prohibida. Interesante que algunos están enojados con Bosé, pero parece que no están enojados con estos señores que salieron atravesando ojos y cosas así. Bueno, también está prohibido Michael Jackson y qué sé yo, por otras razones, por supuesto, pero no se saca nada. Les queremos dar las gracias por haber estado junto a nosotros, señor Lucía, Gracias. Eduardo, muchas gracias.